Bueno, yo creo que tanto la universidad en sí como institución, como la idea de universidad son históricas. Entonces están sujetas a la historicidad y en consecuencia al cambio, a la transformación. Y por tanto yo podría decirte que como idea que yo tuve, yo partí pensando que la universidad, cuando estaba todavía en el liceo, ¿no? Estaba mirando la universidad, como un lugar de excelencia, un lugar donde era difícil llegar porque en ese tiempo el, la gente como yo, o sea, de extracción popular que llegaba a la universidad, era menos del 1%. Entonces era absolutamente elitista. Y los que veníamos de otros sectores sociales éramos una minoría, pero enorme en esas épocas. Entonces, para mí era un lugar de excelencia donde se estudiaba mucho, donde había seriedad, donde había ética en la relación entre las personas y donde se hablaba, por tanto, en términos científicos, académicos, seriamente, ¿no? Entonces, para mí era un lugar así muy, como debía ser teóricamente la universidad, ¿no? Y al llegar allá me di cuenta, claro, que todo dependía un poco de los profesores que tenía el plantel de profesores. Porque de eso uno podía desprender la idea, hay excelencia, no hay excelencia. Y yo creo que en parte eso se cumplió respecto a los profesores. Porque en ese tiempo yo tuve la suerte de tener un conjunto de profesores que respondían al modelo ideal que yo tenía, ¿no? Te los nombro rápidamente: el profesor Mario Góngora, que era un hombre estudioso, un lector empedernido, que tenía una sabiduría universal, muy serio, muy introvertido, ¿eh? Ni un chiste, ni un garabato, ninguna cosa vulgar. Entonces, era lo que uno esperaba. ¿No? Profesor Néstor Mesa, ¿eh? Un hombre que pensaba la historia y la filosofaba, o quería filosofarla, en fin, y cada texto lo estudiaba, le daba vueltas, qué sé yo. Hombre extraordinariamente serio, metido en el tema, siempre pensando, preguntándose, cuestionándose la cuestión. Porque muy pocos alumnos tenía porque a nadie le gustaba seguir ese. Pero un maestro en ese plano. De nombre Eugenio Pereira Salas, un señor de alta clase social, ¿no? Pereira Salas, ¿no? Entonces, un caballero distinguido que tenía mucha sabiduría en términos de conocimiento, de datos, tenía la cabeza llena de información. Y eso es muy serio. Te nombro, por ejemplo, te voy a hablar de los profesores que tuve en general en esa época, no solo de historia. Tuve al profesor Juan Ribano en filosofía, que era un filósofo las 24 horas del día. Él no daba clases poniendo en las salas, sino que se paseaba por tenía una especie de proscenio antes, ¿no? Se paseaba por el proscenio pensando en voz alta, y con las manos atrás, pensando en voz alta. Entonces iba filosofando, no que te estaba diciendo cosas, digamos, informativas. Y claro, lo central ahí era la lógica, era profesor de lógica. Eso me encantó porque te da una formación al tiro de rigurosidad en el pensamiento. Él me invitó después, junto con unos profesores y otro alumno más, a un curso, un taller que él dio en su casa. Entonces, en su propio living, en su propio comedor, seguíamos haciendo el mismo ejercicio. Y ninguna palabrería sobre cosas cotidianas, reflexión pura. Gran maestro para mí, ¿no? Tuve a Héctor Herrera Cajas, un profesor de ultraderecha, fue el rector de lo pedagógico en tiempo de Pinochet, ultraderecha, pero un tipo estudioso del pasado, de la época romana o de la época de los griegos, un estudioso que se imbuía en la cultura de la época. Entonces era capaz de hacerte una clase entera con una foto delante donde estaba, por ejemplo, el famoso escudo de Tácito, ¿no? En una historia acerca del escudo romano, ¿no? Y entonces estaba la foto y tú ibas examinando punto por punto y te reconstruías la época a partir de eso. Y este hombre practicaba el arte de la clase. Tuve dos profesores de ese tipo, que de la clase hacían una obra estética. ¿Te fijas? Por el lenguaje, por el suspenso que le daban, por la fineza de las ideas. Entonces, nadie tomaba apuntes, porque la clase en sí, ¿te fijas? Era una obra de arte, estética, de reflexión, de todo.
Entonces la caja era muy derechista, pero sus clases no tenían otras iguales, ¿no? Yo, siendo yo el Mirger, ultraderechista, me designó su ayudante de cátedra, y nos peleábamos en las clases, qué sé yo, pero él tenía además esa flexibilidad de aceptar gente distinta a él, ¿no? Pero lo principal de él era eso, la clase en sí. Y eso es interesante pensarlo. Hacer de la clase una obra de arte, en cierto modo, más que de otra cosa. Bueno, ese y otro profesor que conocí tenían las mismas características. Entonces, entre ellos, a su vez, todos se trataban de usted, entre sí, no se tuteaban, ¿no? Y estaban todos los días impecablemente vestidos, ¿no? Y con un respeto único entre ellos. Yo tuve una vez la suerte, digamos, de estar presente en una reunión de ellos. Empezaron a juntarse en el salón principal que había en el departamento de historia y tenían que resolver no sé qué problema, ya no me acuerdo, y le pidieron a Mario Góngora que explicara el problema. Y Mario Góngora lo vi, se puso rojo, ¿no? Rojo, sí, de vergüenza, era muy inhibido, ¿no? De temor, con una capacidad gigantesca, pero se puso rojo, ¿no? Entonces, a ese nivel, te dabas cuenta del respeto que había entre sí, del miedo incluso que se tenía por respeto. Yo nunca vi como cosas que se ven hoy día, ¿no? Ni acerruchamientos de piso, ni críticas sordas hablando desde otra parte, ¿te fijas? Etcétera. No. Entonces, para mí, en ese aspecto, la universidad, la que yo encontré, yo estudié del 57 hasta el 67, porque estudié 3 carreras, estuve en la universidad. Y encontré con esa generación que para mí siguen siendo modelos, que después son dinosaurios, como dices tú, que ya no existen. No existen. Eso por un lado. Pero por otro lado, la universidad estaba constituida por toda la estructura interna, por el campus y por los alumnos. En mi tiempo todavía los alumnos teníamos lo que yo llamo ahora disciplina vocacional. Es decir, si uno tiene una vocación, como lo que hablábamos recién, motivada, en el caso mío, por lo que yo vi, la disciplina, cómo yo me ordeno y me exijo en función de cumplir los objetivos que van por ese sector. Y en ese tiempo todos estábamos interesados en esforzarnos por cumplir nuestro objetivo y por tanto de ser buenos alumnos, de alcanzar. No tuvimos, en todo el tiempo que yo estuve, no hubo ninguna huelga universitaria, 0 huelga. Pero sí participábamos en la acción política. Íbamos al centro, por ejemplo, el 2-3 de abril del 57, cuando después de meses de lucha entre los carabineros, los estudiantes y los obreros, los carabineros tuvieron que llevarlos a sus cuarteles porque estaban agotadísimos, reventados. Entonces ahí entran los pobladores al centro y lo saquean. El 2-3 de abril. Entonces el gobierno de Carlos Ibáñez, ante eso, al verse invadido por los pobladores y saqueado por los pobladores, manda el ejército a las calles y a disparar al voleo. Bueno, eso lo vivimos nosotros porque nos interesaban esos fenómenos e íbamos al centro, pero no hacíamos huelga. No proyectábamos, digamos, el rechazo al sistema tomándonos la universidad, destruyendo la universidad. No se nos ocurrió. Entonces, de ahí que para mí la universidad cumplió un 60 o 70% la expectativa que yo tenía cuando la vi e ingresé a ella. Bueno, eso ha cambiado. Ha pasado, imagínate, no te puedo hacer acá una historia de cómo cambió porque es muy largo. Pero sin duda, imagínate, esa universidad cambia en la época de Allende, Frei Allende, Pinochet, que pasa a ser el centro de una actividad, de un conflicto político que se transformó en la idea de la toma, ¿no? Ahí aparece la idea de la toma. Entonces la gente de derecha se tomaba, por ejemplo, la escuela de derecho para conservarla bajo su control. Entonces la gente de izquierda no puede ser, entonces asaltamos la escuela de derecho y se la quitamos y nos peleamos el control físico de la sede, del campus. Entonces fue alterando ese orden universitario. La universidad pasa a ser idea, carne y sedimento de lo que fuese el conflicto y esa lucha.
Entonces ahí viene la destrucción de, de muchas cosas. Como había que tomarse la universidad, entonces la gente se quedaba toda la noche. Al principio puros hombres, después con mujeres. Y eso fue una revolución, porque la mujer no podía en esa época quedarse sola en la noche. En ese nivel de la clase social. Entonces comienzan a quedarse y aparece en la época de la pastilla. Entonces viene toda la revolución sexual ahí, ¿eh? En conjunto con todo aquello. Entonces eso da para un análisis larguísimo, porque fue un shock, ¿eh? Un shock histórico, podríamos decir, que afecta a la universidad, destruye todo ese modelito que yo conocí y lo va cambiando en esa época no quedó claro para dónde iba como estamento. Pero lo que sí es claro, junto con todo ese desorden interno, lo que sí es claro es que la universidad entera, en ese contexto de conflicto, se dedicó a pensar Chile. ¿No? Tanto la católica, yo hacía clase en las dos universidades, tanto la católica como la Chile, comenzaron a preocuparse del tema, ¿no? O el desarrollismo de la CEPAL, el nacional desarrollismo de la CEPAL, o la revolución socialista, o en el caso del Fondo Monetario Internacional, el modelo monetarista neoliberal. Entonces, en torno a eso se hacían seminarios y todos nos involucrábamos en eso. Y nosotros mismos creamos en la Universidad Católica, en el proceso de la reforma del 67, creamos el Departamento de Historia Económico y Social, para justamente que la historia comenzara a pensar Chile en sus problemas reales, del presente, ¿eh? No solo de la independencia y la colonia y qué sé yo qué. Entonces ahí comenzó a cambiar la universidad, ¿no? Fue el proceso histórico, el conflicto, digamos, la Guerra Fría, podríamos decir, la trastornó completamente. Y lo que quedó de eso es lo que estamos viviendo ahora, cómo se reorganizó después del 90. Y ahí está el problema. Poco a poco todas las universidades en Chile, esa es mi opinión, yo la he visto porque me invitaban para todas las universidades, ahora no tanto, pero antes sí, y en todas ellas entró el modelito neoliberal. Y la fueron adaptando al modelo liberal, por distintos medios que no soy muy largo de detallar. Y el modelo neoliberal se ha caracterizado por 3 o 4 características generales, digamos, para ir resumiendo. Uno es el hecho de que hoy día la carrera individual, la carrera jerárquica, de pasar a ayudante, asistente, a profesor, ¿cómo se llama?, asociado y posteriormente titular, y más encima, por último, el premio nacional, se generó digamos allí, una especie de escalera jerárquica muy marcada y que te la han exaltado mucho porque te evalúan todos los semestres. Y en función de eso vas acumulando puntos para saltar al rango superior. Entonces eso generó un afán de ascenso en la jerarquía y una especie de obsesión por tu currículum vitae. Porque tienes que entregarlo todos los semestres para que te evalúen. Y en consecuencia, yo creo que está bien que se evalúe, pero se produce una obsesión. Tú tienes que acumular puntos como sea. Y a la vez vas inflando con mentiras el currículum. Con cualquier cosa, lo pones así y lo exageras. Entonces, eso ha hecho que la gente se preocupe más de esa carrera interna que de pensar el país o de dar desarrollo a su opción y motivación vocacional. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, estas carreras individuales han exacerbado la competencia entre. La cosa es llegar más alto que el otro. Y el que llega muy arriba, si te cae bien o te cae mal o tiene otras diferencias, tú tratas de desacreditarlo, ¿no? Entonces, eso ha generado una universidad que a nivel de académico hay un individualismo, hay una competitividad y se ha perdido el sentido solidario. Y se ha perdido este sentido de que la ciencia, ¿verdad?, en la universidad se personaliza en el maestro. Entonces hoy día el maestro no existe. El maestro es un gallo que está en el nivel más alto que el mío, en el más bajo que el mío. Te fijas que estoy vigilando, es justificado que lo hayan ascendido o no, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces estoy de acuerdo contigo el hecho de que hoy día esos grandes maestros tipo Mario Góngora, Herrera, Cáceres, Ricardo Krebs inclusive, hoy día no. Y si existieran, o si existen, porque existen algunos, no tienen el respeto que tenían antes. No generan esta atmósfera de respeto recíproco. Ni entre ellos tampoco tienen ese mismo respeto, ¿no? Y agrégale a eso que puede ser un detalle, pero yo veo en la universidad a mis colegas que llegan, como nosotros, ¿no? Llegamos vestidos con zapatillas, con blue jean viejo, a mal traer, cualquier cosa, una blusa, una parca, un gorro de lana, igual que los alumnos. Y se tutean con los alumnos, y se palmotean y se dicen talla. Tal vez los respetos antiguos tenían algo ¿no es cierto?, de etiqueta, de cosas pasadas de moda. Pero yo veo que al contrario, hoy día esta especie de familiaridad que va acompañada de esta competitividad por dentro, no genera, por lo menos en mi recuerdo, los respetos que teníamos ni por el maestro, ni por la ciencia, ni por la disciplina vocacional. Porque más prima la disciplina del ascenso por la jerarquía universitaria. Y la cosa se complica más todavía, creo que tú lo mencionaste de paso hace un rato, se complica más porque para tu puntaje de ir ascendiendo, no consideran tus publicaciones, los libros, por ejemplo. El libro no tiene peso, tiene un peso menor, porque tiene que ser artículos publicados en revistas indexadas, ojalá internacionales. O sea, hay un artículo que tú publicas en una revista inglesa, norteamericana, francesa, te da un puntaje máximo, ¿te fijas? Y por tanto te catapulta en tu carrera. En circunstancias que, si tú lo piensas fríamente, ese artículo puede estar muy bien hecho en términos metodológicos, ¿eh? Impecable desde el punto de vista científico, pero ¿quiénes los leen? Los 6 o 7 personas, si es que, del comité editorial de la revista en cuestión, si es que, porque ahí me llegan también, teóricamente soy editor de la Hispanic American Historical Review, ¿no? Entonces conozco el tema. Y luego, ¿quién más lo lee? ¿Quién más lo lee? En total, ponte tú 20 personas. Hay una institución internacional que te va contando, ¿eh?, cuánto han leído tus publicaciones, que te va informando. Y yo veo que son poquísimas, ¿no? Poquísimas. En cambio, si tú escribes un libro, como en mi caso, me interesa que aclaremos el problema de la clase popular, ¿te fijas? Y escribo libros de repente para los teóricos que tienen que entender la clase popular, o escribo libros directamente para la clase popular, que implica 2 lenguajes distintos y 2 libros distintos. Ahora, los que escribimos libros para el pueblo, la ciudadanía, etcétera, etcétera, bueno, es notorio ahí cuánto se venden, o sea, el tiraje y las ventas. ¿Eres bestseller o no eres bestseller? ¿Te leen o no te leen? ¿No? Y ahí está la paradoja, porque los libros que uno publica para el lector corriente, el ciudadano, ¿no? Tú tienes casos como el de Tomás Muleán, yo siempre pongo ese ejemplo, que él sacó ese libro de Chile en la anatomía de un mito, que ya hace como 10 años atrás tenía 60, 70 mil ejemplares vendidos. Y para un libro científico, sociológico, es una rareza. Pero eso no le da puntaje para su carrera académica. Yo tengo varios libros que han superado los 30.000 ejemplares vendidos, pero no me dan puntaje, ¿no? Entonces, claro, yo no escribí esos libros para que te lea el pueblo, porque te interesa meterte en los problemas reales que están ocurriendo y que la gente toma actitudes y se autolibere, una cosa así. Entonces, ese es el drama. Los que estamos trabajando, haciendo ciencia para el pueblo, digámoslo así, no nos sirve para la carrera académica. Te podría contar el caso con un conocido sociólogo que no voy a citar. Organizamos en la Chile, hace años atrás, un gran proyecto grande, son los más grandes que se pueden hacer en Chile, con un gran financiamiento, multidisciplinario, como 25 profesores metidos entre medio, y pensando en un problema real de Chile. Lo presentamos muy bien calificado por la parte metodológica, teórica, pero los dos
investigadores responsables, no teníamos publicación indexada. Yo tenía 2 o 3, el otro maestro tenía como 2 también, y no nos dio el puntaje y no nos dieron el proyecto. Y el otro premio nacional, yo también soy premio nacional, pero nada. Entonces se da esa paradoja que revela hasta qué punto que la universidad entonces, por eso yo se lo dije al CNN, no está pensando Chile. Puede que alguno, en estos articulitos que va haciendo una investigación sobre temas relevantes, pero ¿quién lo lee? Expertos. ¿No? Te califican los expertos. No te califica a la gente para quien van destinados la información que tú entregas a través de ese proyecto. Entonces, de ahí que esta universidad hoy día está perdiendo el rumbo, creo yo, en términos de lo que fue tiempo atrás la Universidad de Chile o la Universidad Católica, que pensaba en el país, ¿no? Sobre todo en los años 70, ¿no? Claramente. Entonces, de ahí que el objetivo de los profesores es tener el máximo de artículos publicados en revistas internacionales, ¿no? Eso te da un puntaje máximo, y un prestigio entre expertos, que no significa nada más que eso, entre expertos, ¿no? Y por otro lado, tú te das cuenta de que esos prestigiosos intelectuales de ese plano, en la calle nadie los reconoce. Es un bicho raro nomás, simplemente, ¿no? Y los alumnos, porque ese es el problema también, los alumnos tampoco, no los leen. Yo los veo, ¿no? Y tú tienes el caso patético de que las revistas universitarias, donde se publican estos artículos indexados, tú los ves que se juntan cerros de ejemplares en las oficinas mismas del departamento correspondiente. No se venden. Tú vas a una librería cualquiera, ni uno se vende. No hay. La revista Historia de la Universidad Católica, que es muy académica, muy seria, no está en ninguna librería. Tú tienes que ir expresamente al campus San Joaquín, conseguir autorización para entrar al departamento a comprar el ejemplar correspondiente. Entonces, yo los veo en los trabajos que hacen los alumnos, sea de cátedra, sea de tesis. Leen libros, muy pocos artículos. Entonces, eso en ese plano. Y para terminar, la cosa a nivel estudiantil marcó, yo creo, fondo. ¿No? Fondo, aquí en Chile. ¿Por qué razón? Porque, claro, como te dijera, no se forman equipos que estén trabajando por una investigación para, como quien dice, para el pueblo, para el país, con relaciones de compañerismo, de solidaridad, ¿te fijas? No se forman equipos. Si se forman algunos expresamente para postular un fondo y que les financie, ¿ah? Y después se publica así, se le entrega a los que dieron el fondo, aquí está la prueba, ¿te fijas que lo hicimos? Punto. Entonces los alumnos no encuentran ni respeto a los grandes maestros, ni equipo solidario, ni solidaridad trabajando en relación a tu vocación, ¿no? Y eso ha significado que los alumnos entonces quedan entregados, yo lo estoy viendo, a un muy bajo nivel de lo que yo llamo disciplina vocacional. No están siendo incentivados por ese lado. Y en cambio se han matriculado ahora con movimientos que se rigen por la idea, ay, ¿cómo te lo digo para decirlo corto? Antes luchábamos nosotros y nos uníamos en la universidad por grandes objetivos nacionales: el desarrollo, la justicia social, la revolución, el socialismo, el latinoamericanismo, ¿te fijas? Todo eso. Pero ahora no hay esos movimientos. No hay grandes objetivos nacionales o conjuntos que te unan. Entonces la idea de revolución sigue pendiente, pero no es tanto la idea de revolución, qué es lo que voy a revolucionar, sino ser o no ser revolucionario. No sé si me explico, ¿eh? Entonces lo de revolución es como yo soy y yo vivo, individualmente. Entonces, claro, ser revolucionario, por ejemplo, hoy día es no comer carne. Soy vegetariano, o soy vegano, y soy fanático en eso. Ser revolucionario es ser, qué sé yo, tener toda una teoría liberadora de todos los géneros imaginables, ¿no? Entonces, la identidad individual, o sea, la idea de revolución es mi manera de ser individual.
Entonces, claro, los chiquillos siguen siendo críticos, eso yo. Entonces, se arman grupos, ¿te fijas?, que quieren expresar su identidad y se forman grupos, no grandes movimientos, grupos. En Chile, inclusive, hasta la directiva nacional de la FECH no ha logrado constituirse porque no tienen quórum, no hay interés. Entonces, todo recae en los grupitos locales, en lo que ellos llaman los colectivos. Y son grupos de 3, 4 que se arman y que se ve en los patios, se ve en el campus, en los días viernes en la tarde, por ejemplo. Entonces ellos son los que hacen tomas de universidades, huelgas larguísimas que se prolongan. Por ejemplo, estoy en la UNCE actualmente y se declaró una huelga hace 2 meses y medio. Se perdió el semestre, no se resolvió nada. No se negocia siquiera. Porque claro, ¿cómo voy a negociar yo mi identidad revolucionaria? Entonces, el gran objetivo de lucha en estos momentos en Chile, ahorita, no el año pasado, porque el año pasado el movimiento feminista le dio cierta unidad, pero este año es, fíjate, esto es asombroso, ¿no? El movimiento exige que la universidad atienda y resuelva su problema de salud mental. ¿Mm? La UNCE hace 2 meses y medio que está parado con una petición de ese tipo. Y se tomaron además la rectoría. Entonces el rector está en la casa, no va nunca a la universidad, nadie negocia nada, y se larga y se larga y se larga y se perdió el semestre y todo. ¿Qué indica eso? Te fijas que estamos en una situación de... Por algo están pidiendo apoyo para la salud mental. Agrégale el tema que el movimiento feminista puso en contraposición a gente que antes se unía por objetivos comunes. Lo acusan, este señor es abusador, este otro es machista, este otro es acosador, en fin. Entonces, muchos de los hombres están pidiendo ayuda porque se sienten inseguros y eso le afecta a su salud mental. Entonces, por eso yo creo que la neoliberalización de las universidades chilenas, que es general, todas están en un grado u otro neoliberalizadas, con un énfasis aquí, un énfasis allá, pero es lo mismo en todas partes. Estamos en una situación muy, muy, muy difícil, creo que una crisis muy, muy profunda. Y por eso que incluso los que trabajamos con esos criterios antiguos, no de una motivación personal, una vocación, un objetivo político, quedan pocos en la universidad, ¿no? Y esto de estar continuamente calificado por la autoridad, el hecho, por otro lado, increíble que el plan laboral ha extendido por todo Chile el contrato precario. Entonces, en las universidades tenemos entre un 60 y un 70% de los contratos son a honorarios. 70%. Por tanto, no te pagan vacaciones, ni te hacen imposiciones, y es un contrato semestral. Tienes que irlo renovando, y eso la autoridad puede en cualquier momento decir, no más. Y no tienes cómo defenderte porque el contrato es así. Si tienes una universidad con un 60 o 70% de profesores contratados de esa manera, que no tienen seguridad de futuro, ¿cómo van a incentivar con eso el desarrollo de una vocación consistente? Bueno, por eso yo creo que la idea de universidad ha cambiado muchísimo en Chile, y no solo por la idea que uno tiene, sino que además porque en los hechos había una transformación y que tiene que ver con este fenómeno no solo de la neoliberalización, ¿no?, sino el hecho del conflicto que se produjo entre el este y el oeste, ¿no?, y que se tradujo internamente en un conflicto de lucha de clase, en cierto modo, o de revolución por otro lado, pero que ese conflicto lo que se materializó en las instituciones, por dentro, porque todo el mundo debía militar y las instituciones también. Entonces la iglesia tenía que militar, la Chile tenía que militar, todo tenía que militar. Y eso fue destruyendo el paradigma antiguo. Y eso ya fue como destrucción, pero el neoliberalismo reorganiza todo eso en un sentido, creo que peor todavía.